Buenos días, yo soy Humberto García Larralde, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, profesor de la Universidad Central de Venezuela. La situación que estamos viviendo ahorita es el resultado de una política económica muy mal concebida que lo que ha hecho es destruir el aparato productivo, hacernos cada vez más dependientes de las importaciones, ha inhibido la iniciativa privada con controles, regulaciones de todo tipo y ha generado una inflación creciente con un déficit fiscal financiado con la impresión de dinero del Banco Central de Venezuela, que lo que ha hecho es destruir la capacidad de consumo de la población, generado desempleo, ha generado una situación cada vez más terrible en términos de bienestar de la población, que por supuesto se agrava ahora que cae el precio del petróleo, pero esta situación de desabastecimiento, de alta inflación, de penuria económica, de estancamiento y ahora caída de la producción, ya empezó a vislumbrarse cuando el petróleo todavía estaba a $100 el barril. Mira, la economía no funcionaba en términos de que no se generó una economía creciente en términos de capacidad productiva ni de mejora en la productividad laboral, porque la única manera de mantener o de hacer que crezca el nivel de vida de la población año tras año de forma sostenida es aumentando la productividad. Y para aumentar la productividad tienes que aumentar la inversión, tienes que generar desarrollo tecnológico, tienes que innovar, tienes que sacar los controles que inhiben la iniciativa privada, tienes que ser competitivo y poder exportar y ser competitivo con las importaciones. Chávez lo que hizo fue distribuir la renta petrolera, no mejoró la productividad, con los precios del petróleo altísimos, por supuesto, el nivel de vida de consumo de la población mejoró, pero era insostenible una vez que el petróleo no siguiese creciendo al mismo ritmo, porque además progresivamente se va volviendo cada vez más ineficiente por razones de burocracia, de corruptela, de resistencias internas. Y eso no puede ser la manera en que un país pueda sostener el nivel de vida de su gente. El presidente Maduro lo que ha hecho es autobloquearse progresivamente, porque es que el riesgo país es altísimo. El descuento en los pagarés y bonos de la deuda pública internacional es el 65% en las últimas cifras que uno conoce del Banco Central. De manera que el rendimiento que exigiría cualquiera que presta sería altísimo y eso hace prohibitivo la búsqueda de financiamiento. El gobierno entonces ha generado con sus malas prácticas políticas, con su falta de confianza, con la total incertidumbre sobre su capacidad de sostener la capacidad de pago, reembolso de esto, ha generado un autobloqueo. Nadie le quiere prestar a menos que el gobierno esté dispuesto a pagar altísimas sumas en rendimiento. Es el peor paquetazo posible porque es un paquetazo que no resuelve los problemas de la inflación, no ataca el déficit fiscal ni el financiamiento monetario, no se propone ir hacia una unificación cambiaria, porque lo que está haciendo es medio flotar un ticón que no funciona o que no le dice nada a nadie, pero que descansa en un recorte brutal de las importaciones para poder pagar la deuda externa. Entonces estamos poniendo todo el peso del ajuste sobre los hombros y los bolsillos y los estómagos de los consumidores venezolanos que están pasando hambre realmente, han visto caer su nivel de ingresos de manera brutal, no consiguen medicamentos, hay malnutrición, todo para garantizar el pago de la deuda externa año tras año. Dentro de 6 meses, yo no sé, a esto ya se remite la viabilidad política de esto. Ahí uno ve todos los días protestas, hay hasta saqueos, lamentablemente, hay gente desesperada, hay mucha represión, que es la única respuesta que ha tenido el gobierno frente a esto, en vez de alterar sus políticas, en vez de buscar ayuda, en vez de rectificar, en 6 meses. Dependiendo cómo se mueven las fuerzas políticas, yo no sé dónde vamos a estar, pero si no hay un cambio de gobierno, la situación va a ser todavía bastante peor, se va bastante más hambre, van a presentar más casos de muerte por malnutrición, por falta de medicamentos, por la situación deplorable en que estamos obligados a vivir los venezolanos. Una primera medida es atacar frontalmente la inflación, lo cual significa eliminar el déficit fiscal, eliminar el financiamiento monetario de ese déficit, y esto significa, entre otras cosas, sanear las cuentas fiscales, para los cuales la forma más viable o lo que está de anteojito es que hay que privatizar o deshacerse de empresas que son un desaguadero, que no producen, que lo que hacen es consumir mucho dinero, para que entonces haya suficientes recursos con los cuales atender el gasto social, que es muy importante en un proceso de transición.
En segundo lugar, tienes que ir hacia la unificación cambiaria. La unificación cambiaria requiere financiamiento externo para sostener la oferta en un momento determinado, pero requiere el apoyo de la política anterior para abatir la inflación. Sin inflación, con alta inflación no puedes ir hacia la unificación cambiaria. La unificación cambiaria tiene la enorme ventaja de que tú podrías estabilizar el precio del dólar en torno al valor de equilibrio de la moneda nacional, externa y externa, y eso significaría que muchas importaciones se abaratarían. Estaríamos hablando de quizás 400, 500 bolívares por dólar, que es la mitad de lo que es el paralelo. Por supuesto, otros bienes subirían y para eso tiene que tener política social de transferencia mientras el país se recupera, mientras la economía genere producción de bienes y servicios nacionales, mientras sustituyes importaciones y generes empleo y salarios que puedan entonces comprar lo que requiere un venezolano para mantener una vida digna. Tercera medida es el financiamiento internacional, de la cual yo hablé ya un poco, que tiene que ser negociado adecuadamente. Ya las situaciones han cambiado a nivel mundial, hay mucho más aprendizaje en términos de lo que necesita un país para ajustarse, para crecer y poder reembolsar esos recursos, pero necesitas un equipo muy coherente, muy calificado de este lado para negociar adecuadamente eso. Y la cuarta medida es el levantamiento de los controles y las regulaciones para que el aparato productivo pueda responder. Tenemos una enorme capacidad ociosa. Las empresas están trabajando con un 35% de su capacidad instalada. Si uno resuelve todas las restricciones anteriores, pues las empresas pueden importar insumos, maquinaria y equipo con la unificación cambiaria y liberas toda esa serie de controles. Esas empresas responden rápidamente, incluso inicialmente sin necesidad de invertir. Por supuesto, una vez que la economía empieza a funcionar, van a venir las inversiones nacionales y extranjeras.